Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la línea número 4 o porción número 4 de la Parashat Tetzaveh. Y hoy vamos a estudiar Éxodo capítulo 29, versículos del 1 al 18. Y llegamos al momento de la consagración de los sacerdotes. Y estos versículos que vamos a estudiar en el día de hoy están muy conectados con el libro de Levítico capítulo 8, versículos del 1 al 36. Vamos a ver que la primera parte de este capítulo nos habla justamente de esto, de la consagración de los sacerdotes, pero inicia señalando la ofrenda que se debía traer con dicho propósito. Éxodo 29 del 1 al 3 nos dice: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Sabemos, por lo que hemos aprendido, quiénes fueron los elegidos para el oficio de sacerdotes: Aarón y sus descendientes. Entonces dice la Escritura: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de la reunión y los lavarás con agua. Éxodo 29:4. Entonces, antes de usar las vestiduras sacerdotales, ellos debían lavarse, purificarse. Aarón sería el único que llevaría las prendas especiales de sumo sacerdote. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral. Y le ceñirás con el cinto del efod y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Cuando Aarón ya estaba vestido, sin la tiara y el cinto, se le ungirá la cabeza con aceite. Éxodo 29:7 dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Los hijos de Aarón, como sacerdotes, solamente vestirían la túnica de lino. Éxodo 29:8 dice: y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. El último paso de la consagración era ponerles el cinto en su cintura y la tiara sobre sus cabezas. Éxodo 29:9 dice: les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. A partir de este momento, la familia de Aarón fue apartada para servir al Eterno. Aarón pertenecía a la tribu de Leví y todos fueron elegidos para servir en el tabernáculo o templo. Pero solo Aarón y sus descendientes podrían ser sacerdotes, que implicaba hacer sacrificios, servir en el lugar santo y optar por el puesto de sumo sacerdote. Luego vemos que se describe el sacrificio del becerro para la consagración, cuyo propósito era el perdón de los pecados de los sacerdotes. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante del Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y los quemarás sobre el altar. Éxodo 29 del 10 al 13. Lo interesante es, hermanos, que este sacrificio, excepto por la sangre que se derramaba sobre el altar y la grosura que se quemaba allí, todo lo demás debía quemarse fuera del campamento.
Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Eso está en Éxodo 29:14. Entonces, los versículos que vamos a estudiar hoy, Éxodo 29 del 15 al 18 dice: asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para el Eterno, es ofrenda quemada al Eterno. Entonces, a diferencia del becerro, uno de los carneros debió ofrecerse entero sobre el altar como holocausto. Entonces, hermanos, miren, esto que estamos analizando en estos últimos capítulos de esta porción, vemos que el Eterno no está alterando los principios de la religión o las creencias del pueblo de Israel para diferenciarlos de aquellos que Él mismo enseñó a Adán y Eva, a Noé, a Abraham y a otros. Tampoco el Eterno está cambiando el sacerdocio hebreo de una forma o propósito alguno. ¿Por qué? Porque hasta este momento en la historia, Israel no tenía sacerdocio. Y su forma de vida consistía principalmente en lo que habían aprendido. ¿Cómo lo aprendían? Era pasado el entendimiento de la voluntad del Eterno de padre a hijo, y luego los ancianos del pueblo lo transmitían. Y todo esto estaba alineado, ¿verdad?, al propósito del Eterno y muy alejado de lo que era el sistema religioso egipcio que el pueblo de Israel había presenciado. Aquí vemos cómo el Eterno estaba separando a Israel paso a paso de los caminos de un mundo corrupto, en este caso representado por Egipto, y estableciendo al pueblo de Israel como un pueblo completamente separado, con una forma de vida completamente diferente, como una nación propia, basados única y exclusivamente en la Torá. Y aunque ciertamente estaban en proceso de convertirse en una nación exclusiva, única y separada, también se estaba estableciendo su propósito como pueblo, que era servir al Eterno. Ese servicio sería enseñado y guiado a través del sacerdocio, que justo en este momento estaba siendo establecido y comenzó con Aarón como sumo sacerdote y Cohen Hagadol. Luego vemos que algunos de los rituales que estamos viendo aquí en Éxodo 29 solo ocurren una vez, ya que describen la ceremonia de consagración inicial para el establecimiento de lo que sería el sacerdocio del pueblo de Israel. Esta ceremonia es el inicio, la instauración, el establecimiento de un grupo, una familia separada única y exclusivamente para el servicio del Eterno. Y la primera cosa que debemos saber es que la consagración de Aarón y el sacerdocio debía ser pública, no era una ceremonia secreta. ¿Por qué? Porque todo el pueblo pudo observar y se les iba explicando lo que estaba sucediendo. O sea, el pueblo estaba involucrado en la consagración de los sacerdotes. También podemos ver que únicamente lo que el Eterno instruía a Moisés que hiciera era lo que se estaba haciendo. Moisés aún estaba en la cima del monte Sinaí, pero desde el capítulo 24 hemos estado leyendo instrucción tras instrucción
que fue entregada por el Eterno a Moisés. Y en unos capítulos más vamos a ver, después del incidente del becerro de oro, cómo todas estas instrucciones se establecerán y se cumplirán. Después, el Eterno pasa a darle a Moisés una lista de los animales y los alimentos que debían presentarse como sacrificio, como parte de esta ceremonia de consagración. Y el Eterno le instruyó a Moisés que llevara a Aarón y a sus 4 hijos al atrio exterior del tabernáculo, frente al santuario, pero todavía no podían entrar. Lo primero que Moisés tenía que hacer era lavar a Aarón y a sus hijos con agua. Hemos visto sacrificios, hermanos, desde el inicio, desde la creación, desde Adán y Eva. Pero aquí comienza formalmente el ritual de lavado con agua, que será fundamental en el sistema levítico y central, hermanos, en la vida de Israel. Esto se conoce como la inmersión o tevilá. Y aquí hay una enseñanza muy importante. Moisés, como líder de más alto rango en Israel, y por lo tanto ante los ojos del Eterno, fue instruido por el Eterno a humillarse y lavar a los sacerdotes. Y aunque los sacerdotes tenían un rango menor que Moisés, este hombre que habló cara a cara con el Eterno se vio en la tarea que normalmente realizaban las mujeres o los sirvientes. Este fue un espectáculo, hermanos, que si podemos ponerlo en nuestra mente, algo impactante para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la idea de que su líder se inclinara y lavara los pies de los sacerdotes que eran de rango menor era inimaginable. Pero esto no era para humillar a Moisés, esto lo exaltó. Y esto nos hace recordar las palabras de Yeshua que dicen que aquel que quiera ser grande en el reino debe ser pequeño y servir. La idea era que los sacerdotes estuvieran preparados y consagrados para el servicio del Eterno. Pero primero debían estar limpios de todo pecado ante los ojos del Eterno. Y el método que el Eterno establece para esto incluía el ritual de lavado. Y esto era significativo que Moisés realizara este acto. ¿Por qué? Porque estaba demostrando que la purificación de las personas solo podía venir de arriba, de parte del Eterno, de lo alto, como un acto de amor y misericordia. Y esto mismo lo veremos más adelante en el pacto renovado, en el Evangelio de Juan, cuando Yeshua, en esa cena de Pesach, lava los pies de sus discípulos. Yeshua como líder supremo, Yeshua como Mashiach, como un rabino, Yeshua, la imagen física del Elohim invisible, se humilla como siervo. ¿Por qué? Una vez más, para consagrar a sus discípulos para la tarea que ellos iban a hacer y que más adelante serían llenos del Ruach HaKodesh. Así también Moisés, como intermediario, estableció al sacerdote terrenal. Yeshua, como el único mediador, establece el sacerdocio celestial y espiritual, y es por esto que él hace el lavado de sus discípulos, de los pies de sus discípulos, para dejar establecido ese grupo de hombres que continuarían con la labor que él había iniciado. Hermanos, esto es maravilloso lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo a través de la humildad, a través del servicio verdadero, podemos levantar a aquellos que van a seguir
en la obra del Eterno. Somos un cuerpo, hermanos. Uno es un pie, el otro la mano y el otro la cabeza. Pero todos formamos parte del cuerpo de Yeshua y tenemos que seguir en la comisión de llevar las buenas nuevas del reino a todo aquel que lo necesite. Shalom, shalom.